en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que, que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Bueno, todo esto está escrito en el deseado de todas las gentes. Ustedes lo pueden leer más adelante en sus casas, ¿no es cierto? Detalla cómo fue la tentación de Jesús en el desierto, así como comenzó el pecado, ¿no es cierto? Con Adán y Eva, con el apetito, ¿no es cierto? Jesús debía vencer justamente esa parte. Voy a seguir leyendo, dice, Cristo entró en la prueba en el terreno del apetito y durante casi 6 semanas resistió la tentación en favor del hombre. El largo ayuno en el desierto iba a ser una lección para el hombre caído, para todos los tiempos. Cristo no fue vencido por las fuertes tentaciones del enemigo, y esto da aliento a toda alma que lucha contra la tentación. Cristo hizo posible que cada miembro de la familia humana resista la tentación. Todos los que quieran vivir piadosamente pueden vencer como Cristo venció, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El largo ayuno del Salvador le fortaleció para soportar la prueba. Él dio al hombre la prueba de que comenzaría su obra venciendo donde había comenzado la ruina, en el problema del apetito. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre salía vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Sigo leyendo, dice el Redentor del mundo. Sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie humana que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Bien, casi 6 semanas, eso sería casi un mes y medio, ¿no es cierto? Eh, son muchos días. El Señor no nos manda a hacer eso. Eh, nos dejó escrito eso, ¿no es cierto? Pero es algo bastante serio lo que el cristiano confronta. Y, y el Señor nos llama a eso, a vencer como Cristo venció. Está escrito. Eh, es algo en lo cual debemos meditar y con oración pedir al Señor que nos enseñe. Eh, comenzamos esta mañana leyendo acerca de lo que el Señor hizo, ¿no es cierto? El ayuno. Y vamos a seguir leyendo acerca del ayuno
el subtítulo dice como preparación para el estudio de las Escrituras. Vamos a ver cómo la hermana White lo hacía, ¿no es cierto?, con respecto al ayuno y el estudio. Dice, hay en las Escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender y que según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de la Escritura, pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba ser probado respecto de la verdad para este tiempo, su espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las Escrituras, aun con ayuno y oración, hasta que descubran eslabón tras eslabón y los unan en una cadena perfecta. Todo hecho que se relacione directamente con la salvación de las almas quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en las tinieblas. Bien, el ayuno y la oración puede ayudar, ¿no es cierto?, para poder entender temas importantes como la salvación de las almas. Y que nadie dice necesitará errar ni andar en las tinieblas. Bien, sigo leyendo. Ciertos puntos difíciles de la verdad presente han sido aprendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se consagraban a la obra. El ayuno y la oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad a su entendimiento. Sigo leyendo. Los que desean sinceramente la verdad no vacilarán en exponer sus puntos de vista a la investigación y la crítica, y no se molestarán si alguien contradice sus opiniones e ideas. Este era el espíritu que reinaba entre nosotros hace 40 años. Nos reuníamos con el alma agobiada, orando para que fuésemos uno en fe y en doctrina, porque sabíamos que Cristo no se divide. Investigábamos un punto cada vez. La solemnidad caracterizaba estas reuniones de investigación. Las escrituras eran abiertas con una actitud de reverencia. Con frecuencia ayunábamos a fin de comprender mejor la verdad. Eh, Muy bien, me llamó la atención aquí que en ese grupo de estudio que tenía la hermana White, eh, dice que no se molestaban, ¿no es cierto?, si alguien contradecía sus opiniones e ideas. Había humildad y, y había un espíritu solemne. Un punto a tener en cuenta cuando nos juntamos a estudiar las escrituras. Eh, Sigo leyendo. Este es otro subtítulo, dice, cuando se necesita la ayuda divina. Para ciertas cosas el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. Obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestras almas delante de Dios. Bien. La importancia de humillar nuestras almas, ¿no es cierto?, para que el Señor nos pueda responder. Con orgullo el Señor no responde. Dice, Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades
se reúnan a menudo para consultar unos con otros y orar fervientemente pidiendo la sabiduría que solo Él puede impartir. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades. Hablad menos. Mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones que no producen luz. Que los hermanos se unan en ayuno y oración para obtener la sabiduría que Dios ha prometido otorgar liberalmente. Está clarito, ¿no es cierto? Sigo leyendo. Siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y la gloria de Dios, hacer frente a un oponente. Con cuánto cuidado y humildad deben, eh, entre paréntesis, los defensores de la verdad, entrar en conflicto, con escrutinio de corazón, con ferviente oración y frecuente ayuno, debieran rogar a Dios que les ayude especialmente para dar una victoria gloriosa a su preciosa y salvadora verdad, a fin de exponer el error en su verdadera deformidad y que sus defensores queden completamente derrotados. Bueno, esto en el caso de que hay que hacer frente a alguna situación, ¿no es cierto? Ayuno y oración. Sigo leyendo bajo otro título, dice el ayuno verdadero. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. Bien, bueno, hay diferentes pensamientos, ¿no es cierto? En el mundo hay algunos que creen que pueden comer un poquito de todo, pero aquí la hermana White dice que se debería abstener de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos. Tampoco comer eh, sin medida, ¿no es cierto?, de los alimentos sencillos, o bueno, sino inclusive de los alimentos sencillos, debiéramos comer eh, prudentemente. Bien, de ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos, y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Bien, ayuno para la hermana White no significa no comer nada, ¿no es cierto? Sino comer con moderación alimentos sencillos. Dice, todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. Pedid, dice, y recibiréis. No se os pide que ayunéis 40 días. El Señor ayunó por vosotros en esta forma en el ayuno de la tentación. No habría virtud en un ayuno tal, pero hay virtud en la sangre de Cristo. Amén. Está muy claro, ¿no es cierto? Los ayunos no pueden reemplazar la sencilla confianza en la palabra de Dios. Me gusta mucho porque la hermana White nos muestra el equilibrio, ¿no es cierto? Aquí no nos está diciendo que debemos ayunar simplemente, sino también la contraparte de la sencilla confianza en la palabra del Señor. Sigo leyendo, dice, el espíritu del ayuno y la oración verdaderos es el espíritu que entrega la mente, el corazón y la voluntad
a Dios. Amén. Bien, ahora voy a leer algunos puntos de otro subtítulo. Dice como remedio para la enfermedad. No sé si lo voy a poder leer todo, pero voy a comenzar leyendo. Dice, la intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno, que omita una o dos comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente. Y un corto periodo de completa abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Sigo leyendo, algunas personas recibirán más beneficio de abstenerse de alimentos durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. Un consejo de la hermana White, ¿no es cierto? Un ayuno de un día o dos, dice, eh, puede ayunar más que un tratamiento o consejo médico. Y recordemos de lo que había escrito antes, ¿no es cierto? Ayuno puede significar eh, que no sea ayunar o no comer completamente nada, sino comer más livianamente. También depende mucho de la condición de salud de cada persona. Hay personas que no pueden ayunar completamente, ¿no es cierto? Entonces, tal vez ayunar con frutas o ayunar con comida, pero una comida mucho más liviana. Dice, el comer con demasiada frecuencia y en cantidades demasiado grandes recarga los órganos digestivos y afiebra el organismo. La sangre se vuelve impura y como resultado de esto ocurren varias clases de enfermedades. Los enfermos en tales casos pueden hacer para sí lo que otros no pueden hacer con la misma eficacia. Debieran comenzar por aliviar su naturaleza de la carga que han puesto sobre ella. Debieran eliminar la causa. Ayunen un corto tiempo y den al estómago una oportunidad de descansar. Alivien la condición febril del organismo mediante una cuidadosa y sabia aplicación de agua. Estos esfuerzos ayudarán a la naturaleza en su lucha para librar de impurezas el organismo. Bien. Bueno, a las personas que están complicados de salud por recargar el sistema, ¿no es cierto? Aquí la hermana White aconseja dejar justamente de recargar el cuerpo, o sea, ayunando, ¿no es cierto? Y también habla de ocupar el agua, de ocupar sabiamente el agua, eh, tomando agua, ¿no es cierto? Suficiente. Eh, Creo que fue Bárbara O'Neill que dice tomar agua de a sorbo, no tomar el agua, mucha agua de una vez, sino de a sorbo. Y claro, los baños también, terminando con agua fría tal vez. No sé si se referirá a eso, pero tengo entendido que ayuda al sistema, ¿no es cierto?, a tonificarse y también ayuda a desechar las toxinas. Dice, las personas que han complacido su apetito comiendo carne en abundancia y salsas muy sazonadas
acompañadas de pasteles y conservas excitantes, no pueden inmediatamente apreciar un régimen sencillo, sano y nutritivo. Su gusto está tan pervertido que no les apetece una dieta sana compuesta de frutas, pan sencillo y verduras. No pueden pretender que hayan agrado al principio en una alimentación tan diferente de aquella a cuyo gusto estaban acostumbrados. Si al principio no les agradaban los alimentos sencillos, debieran ayunar hasta que logren su objeto. Ese ayuno les resultará de mayor beneficio que la medicina, porque el estómago maltratado encontrará que el descanso que le era tan necesario y un hambre verdadera pueden ser satisfechos con un régimen sencillo. Se necesitará tiempo para que el gusto se recupere de los abusos que ha sufrido y recobre su tono natural, pero el perseverar en una abnegación completa en cuanto al comer y beber no tardará en demostrar que el alimento sencillo y saludable es más apreciado y se comerá con más satisfacción que los alimentos rebuscados. Está muy claro, ¿no es cierto? Cuando el alimento sencillo no es apetecible, es bueno un ayuno. Bien, dice, a ver, alcancé a leer lo que estaba en ese subtítulo y voy a tratar de leer lo siguiente. Dice, guardaos de la abstinencia debilitante. Es cortito. Dice, en los casos de fiebre elevada, la abstinencia de comida por un corto tiempo reducirá la fiebre y hará más eficaz el empleo del agua. Pero el médico en servicio necesita comprender la condición verdadera del paciente y no permitirá que sea privado de alimento por mucho tiempo, debilitando así su organismo. Durante el estado de fiebre intensa, los alimentos pueden irritarlo y excitar la sangre, pero tan pronto como la fuerza de la fiebre ha disminuido, se deben dar alimentos en forma cuidadosa y juiciosa. Si se lo priva demasiado tiempo de alimento, el estómago que clama por él creará fiebre, la que será aliviada cuando se le proporcione alimento de calidad apropiada. Así se le da a la naturaleza algo que hacer. Si hay un gran deseo de alimento, aún durante la fiebre, el satisfacer aquel deseo con una cantidad moderada de alimentos sencillos sería menos peligroso que negarle al paciente el alimento. Cuando éste no pueda pensar en otra cosa, la naturaleza no será recargada con una pequeña porción de alimento sencillo. Bien, está muy claro, ¿no es cierto? Y voy a terminar leyendo esta madrugada con otro subtítulo que es bien cortito. Dice, eh, consejos a un pastor anciano. Se me ha informado que usted acostumbró a comer tan solo una vez por día durante cierto plazo, pero yo sé que esto es malo en su caso, porque se me ha mostrado que usted necesita una dieta nutritiva y que estaba en peligro por ser demasiado abstinente. Su fuerza no permite una disciplina tan severa. Me parece que usted ha errado al ayunar 2 días. Dios no se lo exige. Le ruego que tenga cautela y coma en abundancia alimentos sanos 2 veces por día. Eh, lo cierto es que usted perderá fuerza y podrá ocurrir que su mente se desequilibre si no cambia su régimen tan severo. Bueno, yo creo que en esta época es muy difícil encontrar a una persona que ayune y sobre todo que ayune tanto, pero si existiera un caso así, y sobre todo en personas mayores, ¿no es cierto? Y claro, en personas jóvenes también puede ser contraproducente ayunar tanto, ¿sí? Eh, bien,
vamos entonces a seguir adelante con, con la siguiente parte. Hoy nos tocó leer el Consejo sobre el régimen alimenticio que hablaba acerca del ayuno. Bien. em, bueno, hablando del ayuno, en esta época del año, por lo menos aquí en Chile y en esta zona, tenemos bastante tomates producidos por aquí y también está saliendo las uvas Corinto o las uvas de mesa también le dicen aquí. Si, si quisiéramos hacer algún ayuno de fruta, tendríamos esas opciones. Tuvimos duraznos también y bueno, la hermana White dice un ayuno de 1 o 2 comidas pueden ayudarnos en nuestro sistema digestivo. em, Sobre todo cuando se ha sobrecomido, ¿no es cierto? Pero acordémonos también que puede ser debilitante. Bien, no sé si habrá alguna persona que quiera compartir algún testimonio o eh, enriquecer sobre lo que se ha leído, o tal vez si hay algún pedido de oración. Eh, Me gustaría compartir que desde hace unos poquitos días estuve practicando un poquito de ejercicio con una aplicación que se llama Ejercicios en Casa. Eh, Me compartió un jovencito y su mamita que nos vinieron a visitar. No sé si se acuerdan, el año pasado, como en el mes de agosto, en este mismo grupo les habíamos pedido una oración por un joven que tuvo meningitis y estuvo hospitalizado, em, y estuvo bastante grave, estuvo inconsciente y bueno, ahí se oró, una anciana oró por él y también por otro joven que estaba con lo mismo. El Señor obró en ellos y la mamita de este joven me contaba de que eh, creo que fue el escáner que arrojó en el cerebro, no quedó ninguna secuela y claro, después de la hospitalización este joven quedó bien delgado, bien flaquito por esos días en cama que tuvo que estar y comenzó a practicar estos ejercicios que salen en esta misma aplicación y dice que pudo formar músculo en los hombros, que se veía mejor, me decía su mamita, y bueno, me compartió esta aplicación, es gratuita. También está la opción de pagar para que no salgan eh, las propagandas, ¿no es cierto? Sí, pero por aquí mi esposo me dio el dato de ponerlo en modo avión y de esa manera se puede ah, omitir los ejercicios, perdón, las propagandas. Me gustaría compartir porque la verdad es que me ha gustado mucho porque se puede programar para que eh, para personas como yo que nunca he ido a gimnasio ni tampoco había hecho ejercicios así tan, eh, ¿cómo se llama?, conscientemente. Y también se puede elegir qué tipo de ejercicios hacer, ya sean de brazos, de piernas, etcétera. Yo elegí para hacer ejercicios en todo el cuerpo y la verdad que ha sido muy interesante. No se requiere ninguna herramienta ni equipo. Eso, aquí mi esposo me complementa todo esto, que no se necesita ninguna herramienta, ninguna máquina. Ahí les dejé la aplicación para que lo puedan ver. eh, y para aquellas personas que lo quieran bajar
al celular, ¿no es cierto? Lo pueden hacer con ese link. Dice, ¿cómo se llama la aplicación? Si la puedes compartir. Sí, hermana Marisa, ahí lo en ese link. Dice, hermana Marisa, sí, aprovecho de contarle, hermana Marisa, que estamos orando por usted todos los días, acordándonos, nos acordamos de su salud. Bien, aquí la hermana Alicia nos pide oración por unas hermanas. Ok, bien, no sé si habrá algo más. Si no hay, podemos también terminar aquí esta madrugada. No les traje ninguna receta hoy. Estamos en ayuno, así como el tema con respecto a las recetas, pero bueno. Eh, A mí, hermana, sí, a sí, mí hermana. me gustaría tener unas palabras de agradecimiento, Ujú. porque yo entiendo que el Señor también utiliza a las personas para darnos ánimo, pues es como una caricia, ¿no? Cuando recibís el cariño de personas que ni siquiera te conocen, pero que sabemos que tenemos una misma fe y un mismo Dios, es un bálsamo, no sé, es un alivio, es un gozo, ¿no? Que hayas personas que tengan ese amor desinteresado de poder orar por otros que no conocemos, ¿no es cierto? Y también una enseñanza para, bueno, para mí en este caso que también uno tiene que aprender a orar por las necesidades de las personas. Y hay muchas, muchas necesidades, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas cosas. Y bueno, lo que quería contar, digamos, es que todavía me están haciendo algunos estudios para determinar que no haya nada en ningún otro órgano, pero yo creo que por gracia de Dios va a estar todo bien. Y que está la opción de hacer todo tratamiento natural, ¿no es cierto? Cosas que sabemos, pero no se trata solo del alimento, como yo había comentado al principio, sino se trata mucho de la parte emocional. Y a veces cuando nosotros venimos actuando de una manera tan errada, aunque entendemos, pero parece que no nos aferramos de Dios y no tenemos fe suficiente como para cambiar los pensamientos y tener confianza en Él, cuesta mucho hacer el cambio. Yo sé que no es imposible porque la misma palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pero necesito mucho esa fortaleza que el Señor nos tiene que dar a todos para tener pensamientos positivos y alegres. Y no ver la vida y todas las cosas que suceden como un drama que nos carcome los huesos ahora en vida, porque ese fue un momento de mi vida, ¿no? O sea, son muchas cosas que fueron sumando, no es una sola cosa. Y bueno, sé que es pecado, le he pedido perdón al Señor y quiero que Él me ayude para poder tener una actitud y pensamientos positivos. Y ahora está la disyuntiva, ¿no? ¿Qué acepto? ¿Intento un tratamiento natural eh, con riesgo de lo que me dicen los médicos o voy directo a los médicos? Entonces, es muy difícil porque yo creo que el sanador en realidad es Dios. Él es el que sana. Él es el que, por su misericordia, puede sanarnos de una u otra forma, ¿no? Y también que Él quiere que probemos lo natural. A veces a mí me cuesta en este caso la decisión porque dicen que este tipo de tumor es muy agresivo, muy rápido. Entonces como que uno entra en esta desesperación de decir, ¿qué hago, no? Me aventuro a lo que me dice Dios o a los tratamientos convencionales. Así que bueno, por ahora estoy en todo tratamiento natural, lo que es el alimento, estamos hablando, ¿no? De comidas sencillas, que son muy sabrosas, a mí me encanta, pero ¿cuántas veces igual hemos comido cosas que no van? Como otra vez se ha nombrado el hermano Jairo, golosinas o cosas que sabemos que son dulces y nos hacen daño. Entonces, pedirle a Dios esa sabiduría, ¿no? Para poder tomar la decisión en forma correcta y para tener la fe suficiente, para creer que Él puede hacer ese cambio. Tengo, bueno, no sé, esa
cosa que quería compartir con ustedes, ¿no? La situación y bueno, también se aceptan las opiniones, los, las experiencias, porque siempre son bienvenidas. Muchas gracias, hermana Marisa. Sabe que me gustaría comunicarme con usted. No sé si tendrá algún correo electrónico. Sí, sí tengo. ¿Lo puedo Ok. escribir en el chat? Por favor, Bueno, muchas gracias. Aquí levanté la mano por si acaso porque mi esposo quiere hablar, pero antes estaba el hermano Julio, así es que el hermano Julio, adelante. Gracias, hermanita. Buenos días, queridos hermanos. Bueno, en lo personal, porque cada persona funciona distinto. O sea, somos, a nivel somático, somos iguales. Dos brazos, dos manos, dos piernas, una cabeza, dos oídos, dos ojos, una boca y una nariz. Y una mente creativa. Pero, ¿dónde está el tema, según yo? En la mente y en el corazón. Funcionamos distinto ahí. Pensamos distinto. Tomamos las cosas distinto. Entonces, en lo que yo he entendido en lo personal es que no me aflijo en lo cual yo no tengo control. Eh, no pataleo, por así decirlo, eh, pero en lo que yo puedo influir, en lo que yo puedo tener control y dominio, en lo que yo puedo cambiar, sí lo hago. ¿Ya? Eh, así que eso, lo que yo no puedo cambiar, lo que yo no puedo corregir, se lo dejo a Dios. Así, a rajatabla, porque yo tengo que ser, ¿cómo le digo? Tengo que ser consciente de que yo no puedo preocuparme por las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Me voy a estresar en vano. Y con respecto al ayuno, yo jamás en mi vida había ayunado, nunca lo había hecho, desde que me bauticé adventista. Y un día, una fecha, estaba buscando una respuesta. Se me juntaron tantas cosas y bueno, así que cuando me di cuenta, el epicentro de todas mis respuestas era el ayuno intermitente. Así que dije, oré y le dije, Señor, vamos a probar. Miren, mi última comida cuando empecé fue a las 4 de la tarde. Oh, perdón, a las 2 de la tarde. Eh, como que yo tengo trabajo fuerte en la isla y mi almuerzo es contundente. Eh, lo aplacé a las 2 de la tarde. Almorcé eh, y ahí al día siguiente almorcé a las 2 de la tarde. Y durante todo ese trance que estuve tomando solamente líquido, sin endulzante para no activar el ciclo de Krebs. Ya, solamente líquido. Y sí, sí pude hacerlo. Fueron más de 22 horas de ayuno y sí pude. Yo pensé que no iba a poder porque soy bueno para comer, pero sí pude. Así que yo creo que si uno quiere hacer algo y sobre todo si uno quiere tantas respuestas que Dios le dé, sí se puede. Y bueno, a la tercera semana que empecé a hacer eso, una vez por semana, se cayó el velo. Dios me mostró lo que quería ver, porque antes de eso no lo podía ver, era imposible. Había un muro de granito al frente mío, no podía verlo, pero a la tercera semana Dios me respondió y lo pude ver clarito. Así que mis hermanos, como dice el dicho, sí se puede, sí se puede. Es cuestión nada más de eh, pedirle al Señor y Él te da las fuerzas que no tiene. Así que eso, un abrazo, gracias. Muchas gracias, hermano Julio. Aquí le doy la palabra a mi esposo que quería. Hola, buenos días hermanos. Quiero contar una experiencia, así que me van a tener un poquito de paciencia, pero lo voy a tratar de hacer rápido. Em, Mi suegro se enfermó de cáncer a la próstata y su, su perspectiva estaba bien mala. No tiene muy buen diagnóstico
Es un cáncer bastante agresivo, bastante rápido también. Y, y bueno, se hizo algunos tratamientos iniciales, pero no mejoraba mucho, seguía empeorando y empeorando. Y llegó a un punto en el que casi ya no estaba durmiendo. Dormía máximo unas 2 horas por noche. Y estuvo así bastante tiempo, se empeoró bastante. Y un día yo le dije a mi esposa, invitémoslo a venir a Chile y estar con nosotros unos días. Y en realidad siempre para mí ha sido un reto hacer algo así con las personas enfermas porque uno se acarrea la responsabilidad de que si la persona se empeora, finalmente puede uno quedar como el responsable, ¿no? Pero creo que el llamado del Señor fue bien fuerte en esa ocasión y, y- y se fueron todos los temores. Bueno, mi suegro aceptó y se vino con nosotros y yo le dije a mi esposa, no le vamos a hacer ningún tratamiento muy especial, solamente vamos a confiar en el poder de Dios a través de seguir sus consejos de vida. Y yo sé que tal vez para muchos pueda parecer algo imprudente, pero ¿saben qué? Yo creo que la mayoría de nosotros no somos muy expertos en hacer tratamientos específicos. Es más, personalmente creo que mientras más confiamos en los tratamientos, menos confiamos en Dios. Yo sé, yo sé que aprender a hacer tratamientos no significa no confiar en Dios. Yo sé eso, por favor, nadie lo malinterprete. Pero también sé que es muy, muy, muy difícil para la naturaleza humana mantener una firme confianza en Dios mientras se conoce y se aplican muchas técnicas humanas. Es muy difícil hacer eso. Se puede, pero en la mayoría de los casos es muy difícil. Entonces lo trajimos y le dijimos, solamente queremos que esté con nosotros algunos días y que pruebe los métodos que Dios tiene para restaurar la salud. Y él nos dijo, bueno, vamos a estar 10 días allá. Y yo la verdad es que me desanimé un poco porque yo dije, bueno, en 10 días será posible hacer algo. Pero callé y confié simplemente en el Señor. Nos pusimos a orar mucho por mi suegro. Y cuando él llegó, simplemente comenzamos, o sea, o continuamos, más bien dicho, nuestro régimen vegetariano. Em, Comenzábamos con un culto en la mañana, muy sencillo, una pequeña lectura de la palabra del Señor, algún canto. Luego venía el desayuno, obviamente tomando bastante agua, tratando de que él tomara bastante agua, fuera de las comidas, ¿no es cierto? Obviamente, como lo hemos aprendido. Y, y comiendo cada vez más liviano, ¿no? En la mañana un alimento más contundente, al almuerzo ya no tanto y en la cena él tomaba su cena, ¿no es cierto? Pero algo muy liviano. Tampoco le andábamos poniendo ahí un cuchillo en el cuello para que no comiera mucho ni nada, ¿no? Lo dejamos que él disfrutase, ya era bastante para él comer vegetariano por varios días porque él no era vegetariano. Y entonces así se fueron esos días. Yo en ese tiempo estaba haciendo leña en el bosque y estaba haciendo bastante ejercicio fuerte y invité a mi suegro a que me acompañara simplemente para que estuviese en el bosque, para que caminase, sin necesidad de que hiciera un esfuerzo fuerte. Y yo claramente estaba equivocado. En ese tiempo no consideré mucho los efectos del ejercicio sobre una persona, especialmente una persona que estaba debilitada por la enfermedad como él. Estaba muy delgado, muy débil, durmiendo mal, más encima. Entonces, pero el Señor puso en su corazón
el ayudarme. Y empezó a agarrar los troncos y empezó a carrear madera. Y yo lo veía y me daban ganas de decirle, oiga, no se esfuerce tanto, pero lo dejaba tranquilo nomás. Además que decirle mucho a un japonés de edad ya no sale muy bien. Así que entonces él realizó su trabajo y transpiraba bastante. Y lo hacía con mucho gusto. En la mañana, sobre todo, trabajamos bastante. Después, un rato después del desayuno, hasta la hora de almuerzo. Cuando llegaba la hora de almuerzo, bueno, eh, mi suegro comía con bastante gusto después de haber hecho tanto ejercicio. Y después, en la tarde, se le preparaba un baño de tina caliente. Tenemos una tina de fierro que estaba botada acá cuando llegamos. La limpiamos bien, la pusimos en condiciones y él hacía un baño de tina todos los días. Estaba por lo menos una hora allí remojándose en agua bien caliente y en un lugar bien agradable. Así después terminaba con una ducha fría y entonces se ponía su ropa y en la tarde caminaba por ahí, vagaba por el bosque. Y así transcurrieron esos 10 días. Hermanos, como al cuarto día más o menos, mi suegro ya estaba durmiendo unas 4 horas y a los 8 días ya estaba durmiendo más de 6 horas. Al final ya durmió 7 horas y cuando se fue de acá ya no tenía ningún dolor, ningún malestar. Llegó a Paraguay, le hicieron algunos exámenes de rigor y encontraron que todos sus niveles estaban completamente normal. Prácticamente el cáncer había remitido. Am, Nosotros le dimos gracias al Señor y, y lo entregamos en sus manos. Él vivió varios años después de eso. Más tarde su salud volvió a dañarse por causa de que él lamentablemente no pudo seguir con ese régimen y sin embargo no se empeoró mucho hasta que lo agarró el COVID. Con el COVID quedó muy, muy, muy debilitado. Finalmente fue a parar a un hospital y allí lo agarró una bacteria intrahospitalaria y finalmente de eso murió. Él no murió del cáncer. Así es que yo les cuento todo eso para ser honesto, pero el resultado que obtuvimos al simplemente someter a una persona al régimen de vida que Dios nos ha mostrado que hagamos, pudimos ver un milagro que estoy seguro que Dios hizo porque nosotros estuvimos dispuestos a confiar en Él. Pero obviamente esa confianza tiene que ir acompañada de obediencia. Eso es la fe verdadera, según lo dice la Biblia, ¿no? Y en las cosas sencillas que Dios nos pide, debemos ciertamente ser fieles. Em, Hermana Marisa, yo sé que debemos trabajar mucho nuestras emociones, como usted lo dice, y eso está muy bien y hay que hacerlo, pero nunca debemos olvidar que nuestro ser entero es un conjunto y no se puede separar. Y las emociones en gran manera son resultado de el estado de nuestras hormonas y de nuestro cuerpo en general. Y no estoy hablando de alimentación. Si hay algo que ayuda enormemente en el control de las emociones, es el ejercicio vigoroso. Cansar el cuerpo, hacerlo transpirar, respirar aire puro en cantidades enormes, llevar el cuerpo más allá de lo que nos es cómodo por un buen tiempo, unos 20, 30 minutos diarios, y quedar exhausto. Cuando el cuerpo queda exhausto, cuando los músculos se ocupan vigorosamente, al cuerpo no le quedan ni ganas de seguir sintiendo locuras.
La verdad es que ayuda a estar más calmo, a tener más paciencia, a pensar las cosas más racionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las oraciones son más profundas cuando uno le está dando al cuerpo una ocupación vigorosa cada día. Que el Señor le siga dando luz y que le ayude a tomar la mejor decisión. Y si estuviera por acá cerca, yo le diría, véngase para acá unos días, lo que sea necesario. Pero como está lejos, no me atrevo a decirle que se venga, pero si tiene dinero y quiere venir, venga. No lo Pero, descarto, para mí sería un privilegio. Ya, pero, pero bueno, debe haber vamos. alguien por allá también. Bueno, cualquier cosa lo hablamos. Sí, sí, gracias. Hermano, hermano, ¿puedo decir Muy, eh, había una manito levantada antes, pero parece que se bajó la hermana Jimena. Sí, adelante, hermana quiero Jimena. decir muy corto con respecto al ejercicio? Eh, Resulta que tuve que cuidar a mi esposo largo tiempo de una enfermedad. Después me enfermé yo y tuve, claro, más inactiva por el hecho de estar ayudándolo a él. Y después yo siempre hacía ejercicio porque me gusta justamente lo que dice. A mí siempre me ha gustado el ejercicio, siempre lo he practicado de una u otra forma, porque por el hecho de que me siento un bienestar en mi mente. Eso ha sido el objetivo siempre para mí. Y, y resulta que, claro, cuidando a mi esposo tuve que estar más inactiva aquí en la casa, cuidando. Y después de eso me vino una artrosis y llegó a tal punto que no podía, se me trababan las piernas, no podía caminar. Y, y en un momento me asusté. Y le dije a mi esposo, ¿sabe que ya él más recuperado? Le dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a caminar, porque si no, ¿cómo vamos a terminar los dos? Y me puse a caminar. Y sabe que al principio, claro, no podía mucho. Y ahora estoy caminando diariamente, ¿sabe cuánto? Una hora diaria. Y siento más vigorosa, más rápida. Claro, de hecho, a veces me molesta esto, pero nada, casi nada. Y siento más vigor, más bienestar justamente. Eso me agrada porque siempre tuve problemas yo soy nerviosa en general. Eso lo heredé de mi mamá. Y entonces yo siento el bienestar mental, físico, y duermo en la noche profundamente. E incluso me dice mi hijo cuando me escucha y temprano, uy, mamá, usted siempre ronca. Mm, Es un bienestar muy grande y ahora me siento que ando ligero, rápido, así. Es increíble, parece que nunca tuviera artrosis, como decirlo así. Eh, y así que es verdad eso. Y claro, ese bienestar en la mañana salgo, tomo aire, tomo soda y todo, es agradable, es grato. Eso quería contarle, este testimonio que me ha pasado. Es una realidad, sí. Así que lo que Dios dice es una realidad. Tenemos que practicarlo, todo lo que Dios dice, porque es una realidad. Eso quería decir. Muchas gracias, hermana Jimena. Qué hermoso testimonio. ¿Cuántos años tiene usted, si se puede saber? 65. Todos se Mi, sorprenden aquí cuando me ven y me preguntan. Y yo les digo que realmente eso es por salud. ¿Sí? Qué lindo, muy lindo su testimonio, hermana Jimena. Me acuerdo de que, bueno, en estos días estuve viendo eh, algunos, mm, algunas informaciones por ahí en internet y me topé con una abuelita que ya la había visto antes. Ella comenzó a ir al gimnasio a los 60 y tantos años
y ahora tiene unos 92 años. Es japonesa y en este momento es instructora física. eh, y es súper famosa por la edad que tiene y por las cosas que hace con su cuerpo. Es increíble. Tal vez esa abuelita con esa edad que tiene sea más activa que yo. Bueno, de hecho, sí es. Que el Señor la bendiga, hermana. Hermana Carmen Gloria tiene la manito levantada. Adelante. Gracias, mi hermana Marisa. Muy buenos días a todos. Bueno, había bajado la manito porque pensé que se iba a alargar un poquito. No iba a alcanzar a dar mi testimonio. Em, También encuentro muy lindo los testimonios que se dieron, el hermano Jairo y la otra hermanita. No alcancé a ver bien su nombre. Muy bonitos los testimonios. Bueno, en el año 2010 a mí eh, me diagnosticaron lupus. Hay dos tipos de lupus y a mí me diagnosticaron el lupus eritematoso sistémico. Fueron muchas complicaciones de una vez. En ese momento fue una crisis muy grande. Me afectó la piel y algunos órganos. Y bueno, de ahí al hospital, a un tratamiento con mucha medicación. Partí tomando entre todo lo que tomaba 30 miligramos de prednisona y así fue aumentando hasta cuando tuve crisis muy, muy fuertes donde me dieron 80 miligramos de prednisona. Estaba muy medicada y bueno, al pasar los años ya estaba cansada. Le pedí al médico que por favor me bajara las dosis cuando ya me sentía mejor y me decía no porque puede venir un rebrote. Y bueno, tenía diagnóstico de artritis reumatoidea, fibromialgia y rosácea y así varias complicaciones más debido al lupus. En el año 2020, después de tomar ya toda esa cantidad de años la medicación que me daban en el hospital, tuve una conversación con un hermano evangélico. Y digo hermano porque creo que él es una persona con mucha fe. Busca mucho del Señor. Él se llama Christian Sid, por quien pido oración para que en esa búsqueda que él tiene por el Señor también algunas cosas se le puedan aclarar. Él me dijo, ¿por qué tú estás poniendo tu vida en manos de los médicos, que son hombres como nosotros? Te olvidaste de que dices que crees en un Dios de poder. Y esas palabras tocaron tan fuerte en mi corazón que me sentí en ese momento que le estaba fallando al Señor. Y pasado yo creo que una semana y me puse de rodillas, hablé con el Señor, le pedí perdón y le dije, Señor, si tú quieres que viva, yo voy a vivir y voy a vivir con salud. Yo entrego esto en tus manos, mi vida, mi salud, y elimino todos los medicamentos en ese momento, los tiré todos a la basura, busqué todos, y no quedó nada en casa. Lo eliminé todo y me puse en las manos del Señor. Y desde ahí yo vi solo mejoría, solo bendición en mi vida. Bueno, no conté que el año 2016 tuve una crisis multisistémica, estuve hospitalizada prácticamente todo el año, quedé con una nefritis lúpica, tuve una pancreatitis aguda y una hepatitis tipo A por medicación.
Fue mm, muy fuerte todo lo que viví ese año. Así es que si en algo puede ayudar este testimonio de nuestra hermana Marisa Torres, yo espero que sea así. Le animo a mi hermana a, en estos momentos de los que uno se siente en desesperación, uno busca al Señor de una forma tan sincera y, como dije, tan desesperada que el Señor escucha. Yo creo que el Señor se enternece con nosotros y nos da esa bendición cuando nos ponemos en sus manos. Y bueno, eso quería contar. Y gracias, hermanita Marisa, por el mensaje de hoy y por permitirme también concederme la palabra. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, hermana Carmen Gloria, por su testimonio. Muy lindo. Que el Señor la bendiga. Que la siga bendiciendo. Gracias, mi hermana. Muy bien. No sé si habrá algo más. Si no hay más, vamos a terminar orando la reunión de hoy. Voy a leer los mensajes. Ya. Bien, vamos ahora entonces. Les invito a que oremos. Gracias por compartir, ¿no es cierto? Por estar presentes hoy, también por las personas que dieron su testimonio y enriquecieron la reunión. Vamos ahora. Gracias, Señor, porque hemos aprendido hoy algo más para nuestra vida. Gracias porque nos dejaste escrito tus enseñanzas. Gracias porque tú quieres lo mejor para nosotros y queremos entregar nuestras vidas a tus brazos de amor para que tú los sigas guiando y sobre todo entregarte a ti, presentarte a nuestra hermana Marisa. Tú seas con ella cada día, cada momento de su vida, que ella pueda sentir tu presencia y pueda seguir adelante con su vida. Tú la hagas vencedora en todas sus luchas, en todos sus problemas y en su salud. Señor, también hay otros pedidos. Está el pedido por Eliana, Ivonne y Laurita, que están comenzando con el estudio bíblico. Y también un pedido por la iglesia de Coquimbo Alto. También piden por Don Hugo para que el Espíritu Santo pueda obrar en él. Sufre de una enfermedad y bueno, que el Señor pueda obrar a través de los remedios naturales. Y por Don Carlos también, que el Señor ayude a él. Aquí pide para pedir, para dejar el cigarro. Señor, pido por cada uno de las personas que se han conectado hoy, tú seas con cada petición que tienen en sus corazones que no lo han manifestado. Te pido por protección y también, Señor, danos discernimiento hoy y que podamos estar en comunión contigo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana. Gracias, hermanito Sacae. Que el Señor acompañe a todos mis hermanos también. Chao, chao. Gracias, buen día a todos, nos vemos.